Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. Elecciones en Chile. ¿Se viene un giro a la derecha o no tanto? ¿Chile está todavía a la búsqueda de su Milei, de su outsider? ¿Cuál es el balance de la izquierda en el poder? ¿Y por qué una candidata de la izquierda más izquierda, el Partido Comunista, llegó a ser la candidata presidencial de una izquierda que había llegado con Gabriel Boric al poder? Bueno, estas cuestiones que son siempre tan interesantes en Chile, las vamos a analizar de la mano del politólogo David Altman, una de las miradas más lúcidas sobre el proceso chileno. Muchísimas gracias, David, por estar hoy en La Repregunta. Es un gusto estar contigo, Luciana. Bueno, David es, como les decía, un experto en estas cuestiones, es politólogo, doctor en ciencia política por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, es profesor de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde está ya basado hace algunos años, aunque es uruguayo. Es un experto en política comparada, en calidad de las democracias, en participación ciudadana, en las instituciones y en la innovación de los procesos democráticos. Y siempre nos permite pensar con mucha lucidez el proceso chileno desde hace ya algunos años. Resultados interesantes, David, en Chile con la candidata Janet Jara del Partido Comunista, con José Antonio Kast por el Partido Republicano a la derecha conservadora, según algunos definen. ¿Qué quiere decir esto, David? Que la experiencia de la izquierda en el poder de Gabriel Boric, que integraba al Partido Comunista, no olvidemos que Janet Jara fue la ministra de Trabajo de la presidencia Boric hasta mediados de este año. Creo que hay varias cosas que son interesantes y que se juntan y a veces no se ven con tanta claridad. De estas elecciones que tuvimos, han habido tres cosas que llamaron poderosísimamente la atención. Antes de eso me refiero, esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio y registro e inscripción automática que ha habido en Chile, en la historia. Entonces estábamos hablando de un conglomerado, había mucha gente que no se sabía y eran muy difíciles de decodificar qué iban a hacer. Ahora vamos a llegar sobre ese punto. De las cosas que sí sorprenden es lo mal que le fue a la candidata oficialista Janet Jara, que sacó este 26% aproximadamente. El delta muy pequeño que hay entre Jara y Cast, el que viene número 2, que es de menos de 3 puntos, Sí. que es muy bajo. Y ciertamente el voto, lo que se conoció como el voto oculto, casi 20% de votos a Parisi. ¿Verdad? Este candidato que es muy difícil de ubicar en el continuo izquierda-derecha, continuo que por cierto está haciendo aguas, no digo que no exista, sigue siendo un atajo, pero es un atajo muy empedrado, ¿no? No es tan evidente que es derecha, que es de izquierda. Podemos hablar sobre eso en cualquier minuto. Pero me interesa eso. Jara, Partido Comunista, ¿no es la izquierda? No, sí, por supuesto que es la izquierda y no cabe duda que Kast también es derecha, pero esos matices hay que ser cuidadoso al hacerlos hoy en día. No te olvides, por ejemplo, que si miramos a Europa hoy en día, vamos a ver una plétora de partidos políticos que son muy pro injerencia del Estado en el mercado, de fuerte pirámide impositiva, de derechos individuales, cosas que son naturalmente de la izquierda, pero para nosotros, entre comillas. Sí. Por ejemplo, el asunto de lo que hoy se conoce en la literatura como el welfare chauvinism, ¿tá? Que se entendería como el bienestar nacionalista. Estas cosas, hay muchos partidos que hoy en día consideramos de derecha, pero si vamos a la política propiamente, hacen cosas de izquierda, pero para ellos nada más. Nada de considerar a los inmigrantes o gente distinta. Entonces, esto de izquierda a derecha sí funciona, pero hay que agarrarlo con pincitas y siendo bastante cuidadoso porque no viaja tan bien como viajaba, no sé, en la posguerra. Una vez que tenemos ese primer panorama, ¿no? Muy acotado de los tres candidatos que están jugando, que te han tenido un rol central en este resultado electoral, un rol interesante.
quiero concentrarme en el tema de la izquierda, porque una de las cuestiones que se ve con mucho interés desde la Argentina es una cierta continuidad entre la izquierda, de la izquierda a la derecha chilena o de la centroderecha a la centroizquierda y después de la derecha a la izquierda chilena en términos de esta visión macroeconómica de responsabilidad fiscal. Entonces, la candidata Jara estuvo subrayando la necesidad de disciplina y responsabilidad fiscal, pero el gobierno de Boric incurrió en déficit fiscal, ¿no? Terminó 2024 con 2.7 de déficit fiscal y también iba hacia este año con déficit. Entonces, la poca cantidad de votos, el bajo porcentaje que obtuvo Jara, ¿tiene que ver con eso, con una ruptura del pacto de la izquierda en relación al equilibrio fiscal, o hay otras cuestiones? No, hay millones de otras cuestiones. El déficit fiscal, sí, en los círculos intelectuales, en los diarios especializados se discute, se charla, sí, que mayor, menor, subir o bajar un poco. Pero en la elección no fue tema. O sea, eso no fue tema. Nadie habló de eso. O sea, es algo absolutamente marginal. Los grandes temas Déjame que preguntarte algo. juegan ¿Es el... marginal porque ya hay como una especie de naturalización de equilibrio, de que no hay inflación, de que el equilibrio fiscal es la norma, es la naturaleza? No, no, para nada. O sea, a ver, el milagro chileno al que vos te estás refiriendo dejó de existir en el 2010, 2015. O sea, fueron los primeros 25 años de la transición, de los gobiernos de la concertación y etcétera. Pero una vez que tenemos Bachelet 2 en adelante, eso se desdibuja, eso ya no existe más. Lo que no significa que no haya una preocupación y que el mundo macroeconómico esté con la lupita mirando y siguiendo eso. Ujú. Pero el milagro chileno dejó de existir hace 10 años, por lo menos. Está bien, entiendo que en términos de las expectativas de Chile dejó de existir, pero en términos de la enunciación política, tanto la izquierda o la centroizquierda como la derecha o la centroderecha sigue prometiendo electoralmente que va a sostener el equilibrio fiscal. Porque cuando vino Boric al poder lo dejó muy claro, lo hemos hablado a eso. Sí, 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 pero no es un tema. Ujú. No es un tema. Hoy en día no es un tema. Sí, un poco más de déficit, un poco menos de déficit. Está bien, se sabe que hay buenos equipos en todos lados como para más o menos tener esto bajo control. No se va a hacer la locura argentina, no se va a Exacto, marchar por... bien. Bueno, está bien, Bueno, pero es que no es menor eso, porque la izquierda en la Argentina no tiene como desideratum la idea de disciplina fiscal. Entonces, la izquierda extrema. está Entonces, bien. Ok. es Pero interesante. estamos hablando de la izquierda chilena. Claro, pero estamos en el tema de la izquierda chilena y eso sí se asume como que es importante, creo que todo el mundo lo asume como importante, pero no fue un tema de campaña. Bien. Fue tema de campaña el ahorro que proponía uno de los candidatos, Kass, creo que mencionaba 6.000 millones de dólares que iba a recortar en X tiempo, no quedaba muy claro de dónde ni cómo, que según era despilfarro y mala asignación pública. Eh, Jara lo trató de apretar por ese lado, pero en términos de, si nos ponemos a los efectos de grandes equilibrios, de tener las cuentas en orden, bastante prolijas, creo que eso es transversal en todo el país. Bien. En la enorme mayoría de las candidaturas, no te olvides que tuvimos 8 candidatos presidenciales esta vuelta. Bien, importante. Ahora, entonces, ¿por qué Jara tan bajo porcentaje? Y ahí te hago una pregunta. A esa pregunta le sumo esto. ¿Es bajo el porcentaje? Digo, Partido Comunista que saca el 26%. ¿Se considera tan bajo para ser el Partido A ver, Comunista? ella no fue la candidata del Partido Comunista. La izquierda y la centroizquierda hizo una primaria donde compitió ella contra Carolina Toá, que era la ministra del Interior del presidente Boric, Ujú. que ella representaba el ADN del espíritu concertacionista, si tú quieres, Ajá. de este Chile del milagro chileno, del Chile de la transición hasta Chile del 2015, 2020, si tú quieres. Sí, sí.
Entonces, ahí se presentaron estas dos candidatas. Janet Jara, si bien viene de la militancia del Partido Comunista, y Carolina Toá del PPD, del Partido por la Democracia, concertación pura, se enfrentaron y la interna la gana, la primaria la gana Janet Jara con una luz increíble, ¿no? Con un gap enorme. Desde ese momento ella no se pinta su impronta no es del Partido Comunista, aunque indiscutiblemente es del Partido Comunista, pero ella es la candidata del gran bloque de izquierda y centroizquierda que hay del oficialismo. Pero ella no es la candidata comunista. Bueno, acá la derecha trata de subrayar eso por el cuco comunista. Claro. Pero ella se presenta de una forma mucho más abierta, mucho más abrazadora de la diversidad enorme que hay en ese mundo de la izquierda y la centroizquierda chilena, que es enorme, por supuesto. Importantísima esa precisión. Y entonces, y ese 26% escaso que saca, tiene que ver con que en algunas argumentaciones rompe esa transversalidad de centroizquierda. Por ejemplo, resonaron mucho en Argentina sus declaraciones sobre Cuba y sobre la idea de que es el bloqueo lo que genera problemas en Cuba y que Cuba es una democracia que tiene que generar sus propias soluciones. Sí. Bueno, sí, acá hay millones de cosas y no sé exactamente la mala performance del oficialismo, si se debe a las declaraciones de Cuba, cosa que no creo, o a cosas que vienen ya de antes, inclusive de lo que fue toda esta administración, ¿verdad? Pero hay muchos eventos que fueron simbólicamente muy duros y muy significativos, que hizo que al final del día la oposición al oficialismo sobrepasara el 70% del voto, que es una locura, ¿verdad? La performance de Jara fue patética frente a las expectativas que las encuestas de opinión pública daban o que ella misma tenía. Claro. 70% antioficialista, o sea, de oposición, de alguna naturaleza o de otra naturaleza, pero 70% seguro. Solamente la derecha o desde la centro derecha a la derecha más pura, si vos querés, sí, a ella tienen más del 50%. ¿Verdad? Si sumás Matei, Kast y Kaiser, que son los tres candidatos de derecha o centro derecha, ellos ya tienen más del 50% ellos solos. Y si le metés el 20%, casi 20% que sacó Parisi, ahí tenés un 70%, más otros pequeños de oposición. Entonces acá hay un castigo a la gestión de Boric, y si es así, ¿qué castigan? Totalmente. O sea, a ver, hay varias cosas que están jugando. La primera, desde el año 2009, en todas las elecciones presidenciales hay alternancia de poder en Chile. Sí. ¿Está? No ha habido consistencia de la misma coalición de una administración a otra. Todos han cambiado. De signo ideológico, ¿estás diciendo vos? Totalmente, y clarísimo. O sea, tenés Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, después tenés a Boric, ahora todo indicaría que se vuelve a la derecha, entendiendo con todas las salvedades de que mencioné al principio. Sí. Pero la alternancia es clarísima. Entonces, acá hay un problema, hay varios temas jugando. Yo no tengo la varita mágica y no sé cuál es el más importante, pero primero tenés ese factor. Y después la propia performance de lo que ha sido Chile en los últimos años, desde el estallido social sí, al día de hoy. Te voy a decir algo, yo creo que no me equivoco si digo de que la división, el clivaje formado, estallido con primera convención, determina y explica mucho más del voto de Chile ahora que Pinochet anti-Pinochet con el plebiscito del 81. A ver, estallido 2019, en el gobierno, esa crisis que se da en las calles de Santiago de Chile en la presidencia de Piñera, versus la convención constituyente, ¿estás planteando? Contra la convención constitucional, el primer ese ciclo que va entre el 19 y el 22, sí, ese ciclo marca y explica mejor la conducta política de los chilenos hoy de lo que se puede de lo que fue el plebiscito del 1988 Pinochet anti-Pinochet. Ahora, que lo pierde la dictadura. Claro, quiero entender este último proceso porque
Asamblea Constituyente fue como muy virada hacia la izquierda, produce una constitución muy de izquierda y el plebiscito no la aprueba de manera rotunda. Y después, Casa. claro, esa constitución de superizquierda fracasa y después cuando votan un nuevo proceso constitucional con este consejo constituyente para ir avanzando de a poco, es un consejo de derecha. Entonces, ¿cómo es ese proceso que vos decís que explica mejor todo esto? ¿A qué te referís? Es que explica hoy en día saber que votó la gente, cómo separa esa persona, ese ciudadano X, frente al estallido social, el ciclo de Sí. reforma constitucional, que yo encuentro que fue extremadamente traumático. Creo que nosotros todavía no damos cuenta de lo traumático y el impacto que eso tiene al día de hoy. Y que Cast lo ha explotado razonablemente bien, encuentro. Ujú. Pero eso explica mucho más de lo que pasó a fines de la dictadura en el año 88. No te olvides de otra cosa. A ver. El 60% del electorado chileno no había nacido en 1988. Claro. O eran menores de edad. 60. Entonces, esa gente está mucho más marcada por lo que pasó hace 5 años de lo que pasó hace, ¿verdad? No digo que no sea importante y que se borre de la historia, eso no, indiscutiblemente hay mucha gente para la cual dictadura antidictadura, Pinochet antipinochet, marca y dejó cicatrices y eso es esperable que sea así, no cabe la menor duda de la importancia. Pero para ahora, para explicar el fenómeno, me sirve mucho más el estallido social. Sí, muy importante. Pinochet, antipinochet, no explica, no es la foto adecuada para ver el Chile de hoy, o es un... Yo creo que perdió calidad de foco en relación a lo que fue el ciclo del estallido. Y el estallido, entonces, para entender claramente cuál es la nueva foto, el clivaje, como llamás vos, o la dicotomía o la oposición que se da es en favor de un Chile muy girado a la izquierda o uno más conservador y girado a la derecha, y va ganando el de girado a la derecha. No necesariamente, a ver, porque acá siguen habiendo cosas. Yo creo que Chile sigue siendo en cierta medida el país de los tercios, ¿verdad? Que tenés un tercio de izquierda, un tercio de centro y un tercio de derecha. Sí. Así como en el año 21 el tercio de centro apoyó masivamente la candidatura de Boric porque se temía a un Cast parado en los pedales, para decirlo de una forma muy coloquial, hoy en día ese centro apoyó a la derecha. O sea, acá lo que implotó fue el centro. No es que Chile se enfachizó, no es que Chile se enderechizó. Hay ciertos temas que son transversales y que son más de la derecha, como la seguridad y la inmigración ilegal, que estuvieron en el tapete en la cotidianidad de toda la campaña. Sí. Pero eso estuvo tanto en el tapete de la izquierda como de la derecha. Acá no hay dueño. Es verdad que posiblemente los sectores de Cast y Kaiser se sentían más cómodos trayendo ese tema que los sectores de la izquierda. Pero indiscutiblemente... David, esa es una preocupación real de los chilenos. Es decir, la sociedad chilena está preocupada por el crecimiento y la inseguridad, que en términos comparativos con otros países de América Latina es bajo, pero en términos de la historia de Chile creció. Y en relación a la inmigración también, el Tren de Aragua, esos fogonazos de violencia que ha protagonizado el Tren de Aragua, preocupa en Chile efectivamente a la sociedad. Totalmente, pero por lejos el tema que más preocupa a los chilenos, pero por lejos, o sea, años luz adelante. La seguridad ampliamente entendida que involucra control territorial, inmigración ilegal. No te olvides otro detalle, de que Chile es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de inmigrantes. Y otra particularidad chilena. En Chile, los residentes permanentes, después de 5 años, ya pueden votar en todos los niveles de gobierno. O sea, y estamos hablando de casi 1 millón de venezolanos, que no en vano el mismo gobierno de Boric, atentando con principios democráticos,
trató trató de evitar que votara, Ujú. como proponiendo que para este ciclo, en vez de ser 5 años de residencia permanente, tengas que tener 10 años. Ajá. Bueno, esto va contra todo principio democrático de quitar los derechos, etcétera, Claro. pero había un cálculo electoral indiscutible. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría, por lo que sabemos de opinión pública, la enorme mayoría del votante venezolano, por ejemplo, tiende a preferir la derecha, como reacción a su experiencia en Claro. Venezuela. Claro. Qué interesante eso. Por suerte, hay una comisión en el Senado y la Suprema Corte y se metió mucha gente y esto no se activó para esta Ujú. elección. El cambio ya está hecho, Ujú. ¿verdad? Es más, en un principio el oficialismo prefería que no votaran en las presidenciales, que solamente votaran en las Sí, sí, municipales. sí. Sí, sí. En fin, hubo varios intentos, pero ciertamente esto, como te decía, yo creo que no podemos desprendernos para entender los resultados de ahora Sí. de lo que pasó desde hace 6 años, desde el 2019, del estallido. Más los errores propios de este gobierno son Entonces, muchos. el estallido, la memoria del estallido sigue vigente porque siguen vigentes las deudas que se reclamaban en ese estallido. En Seguro que Chile no cambió estructuralmente Ujú. en términos de pensiones, de salud, de educación, de transporte, de vivienda, de la política social que vos quieras. Ujú. No ha habido un cambio significativo. Se mejoró en alguna cosita, se empeoró en otra cosita, pero Chile sigue siendo el mismo Chile. Ujú. Entonces, mucha gente está con bronca, eso no cabe la menor duda. Ujú. Pero la discusión fue otra, la discusión es cómo solucionas el asunto, si saliendo a la calle, tirando cóctel molotov o, en fin, de otras formas. Ujú. Y no digo que sea una pura y exclusiva dicotomía, acá es como lo mira uno o como Sí, lo sí. mira el otro. Pero Boric no logró responder a esa demanda. Ciertamente no, esas son demandas que necesitas 100 años para responder, o sea, Está no bien, estar pero en digo, solo gobierno. un camino que la sociedad pudo haber visto como inicial, pero con un rumbo claro, En, y premiarlo. No lo premió, lo castigó. En algunas cosas sí hubo cierto grado de mejoría en temas de ajustes de pensiones, en temas de reformas impositivas por acá, por allá, pero no ha habido un cambio que la gente diga, wow, qué cambio. Ujú. Y es más, hubo muchos errores garrafales que les costaron muy caros. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, empiezo con el principio, el buenismo con el conflicto mapuche. La primer ministra del Interior, Isquia Siches, que fue en helicóptero a la Araucanía y la sacaron a balazos porque ella decía que como nunca se había tratado de negociar, esto era una cuestión de voluntad, ese voluntarismo ingenuo. Entonces fue, pero la sacaron literalmente a balazos. Ujú. Baleando al helicóptero le disparaban de abajo. El indulto a la primera fila, ¿verdad? Yo creo que eso le costó muchísimo al presidente ¿Qué Boric. es eso, el A indulto? la primera fila era la primera línea de combate en el estallido social. Ujú. Eran los que andaban cubiertos, los que tiraban cóctel molotov, los que se agarraban a piñas con los carabineros, en fin. Era un grupo bastante violento. Mucha de esta gente fue capturada, fue presa, y él indultó a una docena, de los cuales muchos tenían sangre en las manos, no sé cuánta cosa más. Claro. ¿Verdad? Eso le costó carísimo. Y la otra cosa que le costó carísimo, yo creo que fue el golpe de knockout al presidente Boric, que él pegó su agenda al resultado del plebiscito del 22, al Ujú. resultado de la convención. Y eso le costó carísimo, y eso fue un golpe de knockout. Ahí yo creo que el presidente Boric quedó totalmente offside y quedó como un pato cojo casi. Ujú. Más otros tipos de errores que podríamos llamarlos la soberbia woke de su ministro Giorgio Jackson, que decía públicamente que sus principios eran superiores a todos los que les habían precedido. Mm. Ahora, cuando te decirlo, claro. Ahora, cuando te referís a la convención al plebiscito del 22, ¿en qué sentido Boric, por favor, recordá cuál fue el resultado y en qué sentido Boric pega a su agenda ese resultado? Bueno, él jugaba todas sus cartas a que el plebiscito salía y salía fácil.
cosa que fue totalmente lo opuesto. El plebiscito, si no recuerdo mal, salió 62-38, o por Sí, ahí, sí, me sí, estoy sí, agarrando sí. por uno o por dos. Pero fue una paliza. Sí, en contra de la constitución de izquierda, digamos. Podemos definirlo así. Totalmente. Sí, Una constitución que tenía errores por todos lados. Era un collage de retazos de demandas pegados con claro. Poxipol, ¿viste? Que no eran consistentes en lo más mínimo. Y vos decís que Y Boric la verdad, había pegado las líneas de su gestión a ese tipo de mirada sobre Chile. totalmente, y estaba jugado 100%. Y yo creo que ahí y fue tal el knockout que quedó como pato cojo. O sea, pato cojo es una expresión que usamos en la ciencia política como un presidente que no tiene mucho margen Claro, a futuro. De hecho, el gobierno recién se estabiliza cuando entra Mario Marcel y Carolina Toá, del ADN más puro de la concertación, claro. como ministro de Hacienda y ministra de Interior. Y fue la tabla de salvataje. Ahí sí, Boric intenta hacer un viraje un poco más sobrio, un poco más ordenado, pero yo creo que estaba todo el pescado Claro, vendido. Marcel venía del De gobierno de dónde Piñera, ¿no? bueno, es que Marcel es un técnico de la concertación, Claro, pero de años A. Sí, es un técnico, claro, pero es el hueso duro de la concertación. claro. Y Carolina Toá, te lo mencionaba también. Vayamos a la derecha, ¿no? José Antonio Cast. Hay una mirada en la Argentina cuando Cast, inclusive Matei, también otra candidata de esa gran cuadrante de derecha, plantean visiones muy amigables con la figura de Pinochet. ¿No? Después se desdicen cuando la opinión pública reacciona, dejan de mencionar el tema, pero cada tanto vuelven a esa idea de una mirada nostálgica de esa figura. Cast también. Y además Cast está en contra de la legalización del aborto y ha dado debates en estos últimos meses en ese sentido. La derecha de Cast es una derecha, una ultraderecha en esos temas sociales y es un liberalismo en los temas económicos o los temas sociales no jugaron en esta agenda excepto la inmigración y la seguridad. Sí, 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 sí. Si me apurás, yo te diría que una de las razones por las cuales Cast pasó es indiscutiblemente que se limpió de la mochila normativa valórica Ujú. y virtualmente no abrió la boca sobre aborto, matrimonio gay, derechos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Él se concentró, fue casi monotemático, se concentró con el despilfarro de los dineros públicos y con la seguridad / inmigración ilegal. Eh, en ese sentido, fue mucho más inteligente. Es más, creo que en parte la movida, no sé si estaba pensado o no, que él se moviera un poco más al centro, Ujú. so peligro de que por la derecha se le escapara un Kaiser, que fue lo que pasó, Claro. y que él enarbolara la bandera más normativamente conservadora. Pero Cast ahora está en un momento mucho más monotemático en relación despilfarro, ajuste fiscal, crecimiento económico por un lado, seguridad, inmigración ilegal. La- De eso fue David, las redes sociales reviven momentos de otras épocas y en la vorágine de las elecciones nunca queda claro si es el presente o el pasado. Los debates en los que se lo ve acá defender de estar en contra de la legalización del aborto, inclusive en una violación, porque dice que una madre encuentra en un hijo producto de una violación, una especie de reparo, etcétera, son del pasado, es decir, que no se dieron en este año. sí, no, Interesante eso, no, porque desde la no, no, Argentina hay una obviamente. revisión de la figura de Kass que toma esas viralizaciones. Yo sí, claro, pero también uno podría levantar videos de Janet Jara saludando a Fidel y a Kim Claro, Il-jung y no sé. O sea, yo creo que ahí hay una cuestión de sinceridad, de ser razonables en la discusión. Pero sí, lo que es claro es que esa mochila normativa, Cast la dejó, la dejó. la dejó La fuera. dejó de lado y la minimizó lo más que pudo. Ujú. Matei
ella jugó mucho más con el centro, e intentó jugar con el centro, con la centro derecha, bueno, y le fue también espantoso. Ella, Matei representa el ADN de las élites políticas, Ujú, ¿verdad? Y en cierto sentido, Jara también, ojo, porque es la élite política. Matei se asocia un poco más con la élite económica, la élite esta, la otra, pero también hay algo que charlaba con un colega de resultado anti-élite. ujú. Eh, Eso, tenemos ahí caras nuevas. me interesa ese punto en particular, David, para último tema de la entrevista. Parisi, el resultado del tercer puesto de Parisi, que sorprendió, es partido de la gente, ¿no? Es Parisi. Tiene un programa que se llama Bad Boys. Es un personaje muy atípico. Es, es la búsqueda, es la representación de la búsqueda del outsider fuera de la casta política, de la casta dirigencial chilena. Yo creo que en cierto sentido sí. Ujú, Eh, lo primero sorprendió ampliamente el resultado de Parisi porque creo que era el voto oculto que nadie vio, ujú. ¿verdad? El voto bronca, el voto, ¿sabes lo que es? Tomá, Parisi, ¿no que te gusta? Dos Parisis te doy. Eh, y él se presenta como, entre comillas, lo que dice ni facho ni comunacho, ¿verdad? Es un poco esa postura bien anti-extremos, así se pinta él, apuntando y tocando botones muy queridos o para un electorado muy poco politizado, un electorado que seguramente si la inscripción no fuese automática y el voto no obligatorio no hubiese ido a votar, Ujú. pero que de cualquier forma se vio forzado a ir a votar, ¿verdad? Y él captó eso, no sé, sacarle el IVA a los medicamentos, sacarle el IVA a los pañales de ancianos, políticas muy puntuales, muy cosas muy de nicho, pero que ciertamente fueron súper seductoras, lo suficiente para sacar el 20% del electorado, que es un disparate. Límite a los salarios de los funcionarios. También pedía y reclamaba eso, y bueno, y ahora cuando le preguntaron, obviamente después del resultado del domingo, se le preguntó qué opinaba de los resultados, más allá de una catarsis anti encuestas de opinión pública, dijo que él no iba a llamar a ninguno de los dos candidatos, que ellos tienen que venir a charlar conmigo. Si quieren, que vengan. Y se tienen que ganar los porotos, se tienen que ganar los votos. Yo no tengo capacidad de decirle a la gente del partido de la gente que vote una u otra cosa. Ellos van a tener que sufrirla en la cancha y ganarla. Es el gran misterio de esta votación, te diría. Última cuestión, David, Lo que vos digas. me hace acordar esta agenda tan puntual, respondiendo a necesidades muy concretas de la gente al triunfo de Zoran Mandani en Nueva York, ¿no? Con políticas muy de bolsillo, de necesidades de jardín de infantes, etcétera, ¿no? Me hace ese vínculo con necesidades materiales concretísimas de los vecinos, ¿no? Del ciudadano vecino. Y la cuestión aquí es esta idea de los que no votan. Esta obligatoriedad del voto cambia el perfil del votante del mapa político en Chile. ¿Cuántos fueron a votar efectivamente comparado con las elecciones que no eran obligatorias? No, el doble. O El sea, doble. ahora votó el 85% del electorado, cosa que en cualquier país con voto obligatorio es muy razonable. O En la sea, Argentina, con voto obligatorio histórico, está bajando ese porcentaje. No llega, está lejísimo del 80%. Muy impresionante eso. bueno, lo de Chile es 85%, se acerca más al Uruguay que a la Argentina. Entonces, y un disparate. O sea, 13 millones, no me acuerdo exactamente las cifras, pero es 85% de participación, casi 80. Ahora, en el plebiscito de salida de la Constitución había habido esa participación también del 85, algo por ciento. Sí, Es- sí. Y fue obligatorio, pero esta es la primera elección presidencial y legislativa claro, con este régimen. claro. Antes no había habido. La elección de Boric fue, no sé, 50 y poco por ciento de participación. A lo que voy, que como elección ejecutiva y legislativa, esta es la primera que tiene inscripción automática y Ujú. voto obligatorio.
Y por eso las encuestas de opinión pública, porque con un plebiscito dentro de todo es relativamente más fácil. Tenés una pregunta, sí o no, ¿verdad? Claro, Acá eran 8 candidatos, eran perfiles bien distintos, todo el país, muchos, en fin. Y ahí es donde estaba el gran misterio. claro. Es interesante No, porque sí. se lo queda ese voto, o a buena parte de ese nuevo votante que antes no votaba porque no estaba el obligado, se lo queda el outsider Parisi y no el loco Kaiser, ¿no? Esta idea de Johannes Kaiser como el más folclórico de la derecha y el más radical de la derecha. Más radical, más que folclórico, te diría radical. Eh, bueno, legislativamente no le fue tan mal, pero ciertamente sí, es una persona más radical en todas sus Claro. posturas, inclusive a nivel de diseño gráfico de su campaña, muy inspirado, perdón, en lo que era lo que es el Partido Popular Suizo de derecha dura. Ujú. Hay un póster muy famoso, muy conocido, que recorrió el mundo, de unas ovejitas blancas pegándole una ovejita negra que las sacaban de la bandera suiza, en fin. Acá hay algo muy parecido que hizo Kaiser y alimentado de esa retórica muy dura. Ujú. Kast, por eso te digo, Kast yo creo que tácticamente fue muy sabio en intentar liberarse de este componente normativo valórico. Claro. Él dijo que no iba a ser, no, por más de que él ganara, no iba a volver a revisar el aborto por 3 causales, por ejemplo. Ujú. Lo dijo explícitamente en uno de los Bien. debates, no me acuerdo cuál. Entonces, yo creo que a ese nivel la jugaron razonablemente bien. La Ahora, que la tiene realmente difícil es Hannah. Jara. Ahora, con estas conclusiones, yo saco una conclusión. Desde 2023, cuando se conforma el Consejo Constituyente para seguir avanzando más gradualmente con la reforma constitucional, eso queda fijado, es la derecha, más derecha la que queda a cargo de ese Consejo. Ahora tenemos un Congreso chileno de derecha, con un peso mayoritario. A ver, ¿cómo quedó el Congreso chileno? No, 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 no. La Cámara de Diputados quedó, la derecha no tiene mayoría, quedó con 76 de 155. Ujú. Necesitaban 77 para tener mayoría, en caso de que vayan todos los legisladores para aprobar ley normal. Y ciertamente muy lejos de reformas constitucionales. En un La momento se derecha. habló de una posible avalancha de la derecha. No, 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 quedaron pero lejísimos de eso y en cierto sentido me agradezco, viéndolos desde la perspectiva de equilibrio de poderes, de que nadie tiene mayorías claras Ah, y van a interesante. tener que negociar mucho. El Senado quedó 25-25 y en diputados el partido bisagra es el partido de la gente, el de Parisi, y eso es entre preocupante y preocupante, o sea, porque uno no sabe mucho de ese partido. Cuando Parisi elige 6 legisladores en la elección pasada, él termina con 0 legisladores, se le fueron todos los legisladores del partido, se desmoronó. Claro, Y ahora eligió 14 y vamos a ver qué pasa. O claro. sea, todo indica que hay un aprendizaje y Sí, que sí. posiblemente aguante. Ahora, ¿cómo se van a comportar? Nadie sabe. Pero el Parlamento está partido. Y por suerte, nadie tiene mayoría, es lo que involucra negociación. Y Muy eso un interesante. demócrata sí. David, en 2019 una lectura era que la calle estaba tomado por esos chilenos que no tenían voz. La obligatoriedad del voto le da voz a ese electorado, a esa ciudadanía que no participaba de las elecciones y ahora sí se le está escuchando, por ejemplo, vía la representación de Parisi. Bueno, no quiero decir que Parisi representa a los desafectados del estallido social, Ujú. pero ciertamente, estudiando el voto obligatorio, creo que sí tiene este componente republicano de darle presencia y voz a todos. Ujú. ¿En qué medida cada uno de los conglomerados políticos materializa esa voz? Bueno, son los resultados electorales. Ahí vemos cuánto sacó uno, cuánto sacó el Sí, otro, sí, sí. etcétera. Pero en principio uno diría que el voto obligatorio, que tendió a ser una demanda más bien de la centroizquierda y del mundo concertacionista, y que obligó que el voto de salida, el plebiscito de salida del 22 fuese con voto obligatorio, Claro. que lo mencionábamos anteriormente,
es una demanda demócrata cristiana y de la concertación, y ciertamente del presidente Boric. Lo que no significa, ojo, que no haya paradójicamente habido en el voto del 22 un intento movilizador hiper robusto desde la derecha, porque sabían que cuanto más gente participaba, más gente iba a rechazar, y un intento desmovilizador desde la izquierda, porque sabía que cuanto más gente, peor les iba a ir. Le fue horrible, claro. Pero ahí vos tenías una derecha tratando de movilizar y una izquierda tratando de desmovilizar. Eso no está en ningún libro, pero es algo súper interesante. Muy interesante y hasta ahora la demostración de que cuanto más se moviliza la sociedad chilena en elecciones, porque son obligatorias, más de derecha se muestra. Es que sí, es que el asumir que la gente es de izquierda es una ingenuidad de acá a la China. El asumir que la gente es de derecha es la misma ingenuidad de acá a la China. La gente es gente. Y la gente no se puede calzar a la ciudadanía, la gente es progre porque la ciudadanía es así. No, la ciudadanía puede ser terriblemente conservadora, o terriblemente progresista, o terriblemente una cosa, o terriblemente la otra. La gente es gente. Y cada uno de nosotros tenemos un lado positivo, tenemos un lado negativo, tenemos un lado simpático, un lado antipático. La gente es gente. Entonces la gente es inconsistente por esencia y es bueno que sea así. Bueno, pero Imagínate hay una que podamos consistencia del voto de salida del plebiscito, el rechazo a la constitución de izquierda, que es un rechazo por derecha, y ahora este voto de centro derecha que parece mayoritario, hay una cierta consistencia. Sí, pero no nos hagamos trampa al solitario, porque Boric también ganó con amplias mayorías. Total. Entonces, ahí hay que ser. Pero no era obligatorio ahí, no había sido obligatorio. No, no era obligatorio. Claro. Es verdad, no era obligatorio. Digo, con mayor representación parece que Chile está confirmando una cierta mayoría conservadora de derecha, por lo menos en esta Ahora, Chile siempre fue un país conservador. A pesar de tener mayorías circunstanciales de izquierda, claro. Chile es un país más catolicón, más clasista, menos integrado socialmente, más jerárquico, con una economía más jerárquico, con una economía más de mercado. O sea, yo lo comparo con el Uruguay y claro, somos bichos muy distintos, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, pero entonces no me sorprende tanto lo de Chile. Claro. Pero han habido cambios, hay matices, hay toques que hacen que veamos esto, y por eso estamos charlando, tratando de meterle condimentos para entender qué es lo que está pasando. Muy interesante. Bueno, veremos qué pasa el 14 de diciembre en este balotaje entre Janet Jara, la candidata de Unidad Popular del Partido Comunista, aunque ha morigerado esa identidad, y por el otro lado la derecha de José Antonio Kast y el Partido Republicano. Muchísimas gracias, David, por permitirnos escuchar este análisis de tanta precisión y de tanta riqueza. Realmente, muchas gracias por estar hoy en la repregunta. Un gusto estar contigo y con todos los televidentes. Chau, chau. Gracias a todos.